Gracias, presidente. Informar de algunas decisiones relevantes el día de ayer por parte de un juez federal, el juez octavo de distrito en materia administrativa. Informarlo sobre todo por la preocupación respecto a que se está extralimitando de sus facultades. Y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo el presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos, y por supuesto afecta con ello a la democracia. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y, entre comillas, ponemos con malicia efectiva, en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xóchitl Gálvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí el tema de sus empresas. La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir, nuevamente con comillas, cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan. En particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xóchitl Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X González, que es el presidente, está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México. Muchas gracias, presidente. También va usted al Tren Maya, va a hacer su primer recorrido, que es en periodo de pruebas, pero el mes pasado se han llevado a cabo expropiaciones para concluir este proyecto, ¿no?, que es un proyecto prioritario de su administración. Se llevaron en el Diario Oficial de la Federación, se vieron ahí reflejadas varias. Preguntarle si ya está resuelto este tema, van a hacer más expropiaciones para concluir específicamente este proyecto del Tren Maya. Es que hay que explicar esto, ¿no? Son expropiaciones concertadas, porque muchos ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros,
no tienen sus papeles en regla, tienen la posesión desde hace mucho tiempo, son los dueños de las tierras. Entonces, la vía más rápida para legalizar el que se adquieran estos terrenos que forman parte del derecho de vía para la construcción del tren es la vía de la expropiación, pero es concertado, es un mecanismo legal para que tengamos el fundamento jurídico y se legalice el derecho de vía. No es que haya una inconformidad, ¿sí?, y que por eso se tiene que expropiar, que alguien no quiera, que no haya un arreglo. En todos los casos hay arreglo. Ya no tenemos ningún problema. Todos los amparos se han resuelto sin ningún problema, porque además la gente se portó muy bien. Imagínense cuántos terrenos de derecho de vía, aun cuando una distancia considerable, muchos kilómetros del Tren Maya, se construyeron sobre el antiguo derecho de vía de el ferrocarril del sureste, pero otros no, porque el ferrocarril del sureste llegaba a Mérida y se ampliaba a Valladolid, pero de Valladolid a Cancún, de Cancún a Chetumal, de Chetumal a Escárcega, pues no había el ferrocarril. En la época de Porfirio Díaz habían ferrocarriles en la península para sacar el Enequén, ferrocarriles de vía angosta, construyeron un ferrocarril, el ferrocarril de la muerte, cuando era prisión Quintana Roo, que llevaban a los presos, ahí estuvieron los líderes de la huelga de Río Blanco, presos en el Porfiriato. Entonces los llevaban en barcos desde Veracruz, le daban la vuelta a la península, entraban al Caribe y había un puerto, Vigía Chico, muy cerca de lo que ahora es Felipe Carrillo Puerto, que antes era Chan Santa Cruz, y ahí construyeron un ferrocarril como de 50 kilómetros de vía corta, y era también para abastecer mercancías a la zona, al destacamento militar. Allí estuvo Huerta reprimiendo indígenas mayas, ahí lo ascendieron a general porque quemó el pueblo de Acamal, sí, y pues era la Siberia tropical, lo que ahora es el Paraíso, era la Siberia tropical. Entonces, pero no había ferrocarril de Cancún a Chetumal ni de Chetumal a Escárcega. Entonces, ahí se han portado muy bien ejidatarios, pequeños propietarios. ¿Quiénes son los que promovieron los amparos? Estos mismos, este grupo de Claudio X González,
Gómez Mon, Carvajal, todos estos. No está aquí Cosío, pero es otro, el asesor jurídico, puro abogado del bloque conservador, del régimen de corrupción que prevalecía, que quieren regresar por sus fuerzas. Por eso están en todo. Estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Estos fueron los de los amparos en el Tren Maya. Y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable. Bueno, adelante. No, sí, a lo mejor para terminar de regularizar, pero es eso que te estoy exponiendo, porque como no se ha informado, ¿no? Y también hay mucho amarillismo y mala fe en algunos medios de manipulación, pues se habla, ¿no?, de expropiaciones. No saben que son acuerdos, que son expropiaciones concertadas para legalizar y que… Señor presidente, usted nos había comentado, bueno, al no poder hacer una demanda de parte de usted hacia el abogado César de Castro, abogado de García Luna, ya que pues las leyes estadounidenses lo han protegido independientemente de que pues él lo ha difamado. Nos había comentado usted que iba a enviar una carta hacia el abogado haciéndole sentir su malestar. No sé si esta carta ya se envió y si nos puede dar a conocer el contenido. Sí, lo que no sé es si ya la envió Laura. A ver, pregúntale. Y que si no la ha enviado, pues… No se puede. No, yo creo que sí, porque es lo mismo, es hacer público lo público. Se le iba a enviar al abogado a través de Esteban. Ya la tiene Esteban. Vamos a ponerla aquí de una vez. Sí, se puede. Porque me comprometí a eso, ¿no?, a hacer una carta para este abogado. Adelanto de que no se puede hacer nada legalmente contra estos abogados porque hay criterios, tesis, jurisprudencia en Estados Unidos en donde no procede ninguna denuncia de estos abogados defensores. Desde hace algún tiempo pedí la opinión de abogados amigos y coincidieron en que no era viable presentar una denuncia en contra de este abogado que de manera malintencionada, cuando está interrogando
a uno de los testigos en el juicio de García Luna, le dice que si él había sostenido en otro tiempo, durante su proceso, de que había entregado dinero él a el gobierno de la ciudad que yo encabezaba para la campaña en donde competí o participé contra Fox, que la verdad nunca fuimos candidatos, o sea, opositores o rivales. O adversarios, como se le diga. Pero él le preguntó eso a este señor Zambada y el señor Zambada dijo que no. Y él volvió a quererlo involucrar y desde luego afectarme a mí, con esa intención política de involucrarme. Entonces, Zambada, actuando con más rectitud que él, que ese abogado, le dijo, ya le comenté que no, ¿sí? Y que es no porque no es cierto. Pero resulta de que estos abogados no pueden ser denunciados, están protegidos y además, y esto puede ser una simulación que deberían de revisar en el gobierno de Estados Unidos, estos abogados son como de oficio, que supuestamente no cobran. Entonces, tienen la fama de que no son abogados poderosos, de despachos que cobran mucho dinero por defender a presuntos delincuentes, sino que son abogados modestos, ¿no? Como abogados de oficio, y que la Corte o las fiscalías los invitan a participar mediante un procedimiento que tienen para seleccionarlos y no cobran. Pero ¿cómo se constata que no cobran cuando él tiene una actitud de defensa a ultranza de García Luna y que además no creo que no supiera que nosotros tenemos pues diferencias con García Luna y con el jefe de García Luna, el jefe político de García Luna, Felipe Calderón. Ni modo que esté ajeno a todo eso. Y el propósito era dañarme. Entonces esta es la carta que le envío. Por este medio le expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente Genaro García Luna en la Corte de Distrito del Estado de Nueva York.
consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad, es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien de hecho calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio, y aquí encomillo, porque así establece esa resolución, está protegido de acuerdo al criterio de que las, abro comillas, las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de protección absoluta para quienes desempeñan una función pública, puedan hablar libremente, para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros. Esto es lo que prevalece. No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. No obstante, como este asunto no solo es de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios, que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero. Bueno, finalmente quisiera preguntarle cómo va con la producción en la refinería Dos Bocas. Vamos muy bien. Bueno, para tener los antecedentes, el contexto, no hay ningún caso en el mundo, no existe ningún hecho en el mundo en el que se haya realizado, se haya construido una refinería en tan poco tiempo, con esas capacidades. No existe ningún caso en ninguna parte del mundo. Siempre las obras estas trascienden los periodos de gobierno, y esta obra la estamos concluyendo en 5 años, menos de 5 años, 4 años y medio. Y es una obra magna. Estamos hablando de procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo. Vamos a extraer 280,000 barriles de gasolinas, 280,000 barriles. Vamos a extraer de esta refinería el 25%
de toda la gasolina que consumimos en el país, para que se dimensione lo que significa. Es una inversión de alrededor de 14,000 millones de dólares, sin créditos, con presupuesto público, con dinero del pueblo. Esto nos va a permitir, también con la compra que hicimos de la refinería Deer Park y con 2 coquizadoras que estamos construyendo, que son como 2 refinerías más. Yo ofrecí en campaña hacer 3 refinerías y pues construimos una grande, esta de Dos Bocas, se compró otra importantísima, igual, para procesar 340,000 barriles diarios, la de Deer Park, y estamos construyendo 2 coquizadoras que son refinerías para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas, porque tienen las gasolinas más precio que el combustóleo, pero además, mediante estas coquizadoras, se evita la contaminación o se reduce la contaminación considerablemente. Estas 2 plantas pues van a significar una inversión total también de cerca de 10,000 millones de dólares, las 2, una coquizadora de Tula y una coquizadora en Salina Cruz. La de Tula la terminamos en diciembre de este año y la de Salina Cruz la vamos a inaugurar en obra civil en agosto del año próximo. Ya va a quedar para periodo de prueba, pero a finales del año próximo ya va a estar produciendo. Las 2 nos van a dar como 80,000 barriles más de gasolinas. Entonces, con todo esto, el plan es que el año próximo ya no compremos gasolina en el extranjero, que toda la gasolina se produzca en México, que se logre la autosuficiencia energética. Bueno, ya la refinería de Dos Bocas ya se cargó, ya tiene petróleo crudo, es un proceso, no es apretar un botón, sí. Lleva su tiempo, son muchos equipos, es un complejo de refinación muy importante y va a empezar ya a producir la mitad, como 170,000 barriles de combustible a más tardar en noviembre de este año. La producción empezará en noviembre. Sí, la mitad. Y la otra mitad en diciembre o en enero del año próximo. Entonces ya está en proceso. Hasta ahora están los mejores técnicos petroleros echando a andar, probando todo, sistemas eléctricos, abasto de energía, de gas, de crudo, probando todo. Y voy a estar yo a finales de este mes, voy a Dos Bocas ya a ver ya el proceso, a ver si ya para entonces empieza
allá a producir la refinería. Pero estoy muy contento porque nos va a ayudar mucho. Va a quedar pendiente un ramal que se necesita del tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas, como 100 kilómetros, que vamos a tener el tren desde Coatzacoalcos hasta Cancún. Vamos a tener 2.500 kilómetros de tren de carga y de pasajeros cuando terminemos. Entonces, se tiene está en reparación todo el tramo de Coatzacoalcos a Palenque del tren del sureste. Ahí fue donde recuperamos también una parte que tenía concesionada, se recuperó la concesión a Grupo México, ya eso se resolvió. Entonces, de Coatzacoalcos a Palenque hay una estación que se ubica en el poblado Estación Chontalpa, y de ahí, a ver si no pones un plan de Chiapas, Tabasco. De ahí hay que construir un ramal, pero solo se tiene la mitad del derecho de vía, ya no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces va a quedar el proyecto ejecutivo para que el próximo gobierno decida. De todas maneras, es esto. De aquí de Coatzacoalcos hay el tren a Palenque, este tren. Entonces la carretera, pero aquí va la línea del tren a Palenque. Y les comentaba yo que ya de Palenque, pues a Cancún, el Maya, hasta aquí, y de aquí a Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos va a quedar también hasta acá, hasta Salina Cruz, y de Ixtepec hasta Tapachula. Todo esto, tren público, todo el sureste va a quedar comunicado. Bueno, para sacar combustible hace falta, aquí pasa el tren, por aquí está esta estación que les comento. Sí, a ver, que se llama Estación sí, aquí está. Sí, es este, exactamente, aquí está. Este es el poblado Estación Chontalpa, y ese ramal, aquí viene todo esto es el tren, este es Guatemala, todo esto lo estamos rehabilitando, todo esto, esto hasta aquí, y aquí empieza el Maya. Y este ramal nos va a quedar pendiente porque la refinería está allá, en Dos Bocas. No vamos a tener ningún problema porque se puede sacar el combustible por autotanques, y tenemos el puerto de Dos Bocas para sacar el combustible por mar. De Dos Bocas
hacia Progreso, Puerto Progreso para la península, y de Dos Bocas a Coatzacoalcos y a Veracruz y todo el Golfo. O sea, la refinería está a 200 metros del puerto. Quedó ubicada de manera estratégica, pero además la ubicación de la refinería de Dos Bocas está bien pensada porque en Dos Bocas hay una terminal de petróleo crudo. Ahí llega el petróleo de todos los campos de tierra de Tabasco y de las aguas someras del Golfo y de las aguas profundas. Llega el petróleo que se extrae del litoral de Tabasco y del litoral de Campeche. Llega 1 millón de barriles. La refinería necesita 340,000. Pero imagínense cuánto nos ahorramos, porque ya están las instalaciones, ahí se almacena el petróleo que se va al extranjero, que se exporta. Ahora lo que queremos es no vender petróleo crudo, sino procesarlo y utilizarlo para nuestra demanda interna. Entonces, es lo único que va a quedar. Aprovecho también para informarle a la gente, pero también informarle a los que puedan sustituirme, los que van a sustituirme, hombre o mujer, que les voy a dejar mis puntos de vista muy respetuosos, algunos esbozos de lo que se requiere seguir haciendo. Por ejemplo, en la industria de la construcción, que es tan importante. ¿Por qué nosotros hemos podido crear empleos? Por la industria de la construcción. La importancia que tiene la inversión pública. Pero la industria de la construcción requiere atención permanente. Es como subirse a la bicicleta y no dejar de pedalear, porque Dos Bocas, 35,000 trabajadores, pero va a ser operada la refinería por 2,000. ¿Qué se hace con los 23,000 que construyeron, que son los héroes anónimos, los obreros? Tienen todo nuestro respeto, nuestra admiración. ¿Qué hacen 23,000 trabajadores? Bueno, ahora no hay problema porque está el Tren Maya. Allá debemos de tener 50,000 trabajadores y se van a requerir más. Pero luego también tenemos el Istmo, los 10 polos de desarrollo del Istmo, las vías que se están reparando en el Istmo, la coquizadora, nada más la pura coquizadora de Salina Cruz debe estar ocupando ahora entre 4 y 5,000 obreros. La de Tula también 4 o 5,000 obreros. Pero hay proyectos de construcción permanente, no parar, seguir haciendo infraestructura, obras públicas para seguir creando empleos. Entonces, es por lo de tu pregunta que me ayuda pues a explicar más cómo tiene que ser el desarrollo futuro. Luego vamos al norte y tiene mucho potencial
todo el norte, la zona fronteriza. Nada más que ahí también hay que ordenar ya el crecimiento. A ver si bueno, ya no, lo dejamos para mañana, pero sí quiero presentarles la situación del agua, que conozcamos todos la disponibilidad de agua que se tiene en el país, de aguas subterráneas y de aguas superficiales, porque eso lo tenemos que cuidar. Esa es otra cosa. Ya no se puede seguir utilizando agua para cultivos que demandan de mucha agua o empresas que también demandan mucha agua en algunas regiones del país, porque el agua tiene que ser para consumo doméstico primero, y lo que sobre para el desarrollo empresarial, para la agricultura sobre todo, pero manejar con planeación y de manera racional el agua. No en el sureste, claro que hay que cuidar el agua también, pero en el sureste tenemos el 70% del agua del país. Exactamente, desde aquí, desde el Istmo, que es Veracruz, Oaxaca. Si hablamos de las cuencas, el Papaloapan, sí, y todos los ríos de esta región del Istmo hacia la península, ¿sí?, con excepción de Quintana Roo, que ahí tenemos más escasez de agua, pero el resto de los estados tenemos mucha agua, 70% de todo el agua del país. Ahí están los ríos más grandes, el Papaloapan, el Grijalba, el Usumacinta, el Candelaria, ríos muy grandes. Y, por ejemplo, el Usumacinta no tiene ni una sola presa. Desde que nace en Guatemala, llega todo el agua al mar, todo el agua. Ahí hace falta obras de infraestructura para la utilización del agua, porque es también paradójico. Hay mucha agua, pero si no se cultiva en épocas de seca con riego, no se tiene producción suficiente, no hay mayor producción. Y sobre todo no deja de ser más barato y más ecológico el tener energía eléctrica que se produce con agua. Y ahora ya no se requieren hacer de grandes presas para generar energía. Ya hay equipos modernos para poner turbinas en los ríos, casi de manera superficial en los ríos, y se genera energía sin necesidad de los embalses, como eran las presas antes. Todo eso lo tienen que seguir desarrollando los nuevos gobiernos. Y decía yo que en el norte muchas, pero muchas posibilidades. El Plan Sonora tiene muchas posibilidades de desarrollo. Todo el Pacífico, por su vinculación con Asia,
y el Golfo, la vinculación con Europa. Ya iniciamos, a ver si pones ¿lo tienes? A ver, nada más así un esbozo, miren, lo que está en rojo significa agotamiento ya de mantos. Esto hay que cuidarlo hacia adelante. Tiene otro, porque son aguas subterráneas y superficiales. A ver si tiene otro. Si no, haces. Eso es lo que yo les decía. Entonces, por eso también el desarrollo del sureste es importante. Adelante el otro. ¿Lo tienen? Por regiones, sí. Esto lo vamos a dar a conocer por ley, tenemos que hacerlo, nada más estamos afinando para estar de acuerdo todos, medio ambiente, con agua, agricultura, y ya tomar una decisión para cuidar el uso del agua.